Y bueno, pues en este caso, en estas preguntas que estamos haciendo del 2021, quiero particularizarla un poquito más y definirla. ¿Cuál es el mayor obstáculo que un trader puede tener para este 2021? Sé que el mayor obstáculo somos uno mismo, es nuestra cabeza la que nos hace al final ganar o perder, pero un poco más particular en este 2021. Yo creo que el gran problema ahora mismo es la correlación entre los activos, que es muy alta, y el aumento enorme de exposición a productos que están ligados a los índices, que hace que los high frequency traders y los que se mueven en niveles de volúmenes muy grandes, pero con muy pequeña varianza de precio, quiten muchos de esos agujeros y oportunidades que tú explicas en muchos de vuestros cursos y que los traders pues aprovechan en el intradía, ¿no? Hacen que el mercado esté mucho más concentrado y mucho más complicado, ¿no? Bien. Bueno, antes ya lo has mencionado, pero un poquito concretando más la pregunta, eh, ¿qué opinas de las criptodivisas? ¿Sería recomendable para incorporarlo en la cartera? Yo creo que hay que tener una exposición a criptomonedas, pero sabiendo qué criptomonedas y sobre todo teniendo en cuenta su volatilidad, ¿eh? No debemos ignorar que es un activo extremadamente volátil y además sujeto al ataque de los bancos centrales y de los gobiernos, y que estamos viendo noticias constantes de bancos centrales y de gobiernos que amenazando o con prohibirlas o con Claro. intervenirlas, etcétera, etcétera. Pero lo que es verdad también es que las criptomonedas poco a poco van pasando de ser una startup de moneda a ser algo más real. Estamos viendo cómo grandes firmas permiten ya la utilización del Bitcoin como pago y como unidad de medida, y por lo tanto empiezan a pasar de startup a ser monedas generalmente aceptadas o reconocidas. Yo creo que en general hay que ser muy conscientes de la volatilidad. No podemos pensar, ahora la gente habla mucho de las criptomonedas porque han subido, se olvidan de que bajan también mucho y que pueden Y bajar mucho. Pero un como, 80%. claro, eso, y entonces como cualquier inversor, tenemos que ser conscientes de primero, nuestro apetito por el riesgo y nuestra capacidad de absorber volatilidad. Si usted es un inversor de esos que se pone nervioso porque el mercado baja un 3% un día, entonces obviamente no es un activo para usted o para ese perfil, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de ese perfil. Pero a mí me interesa más de las criptomonedas, y con esto termino, es que ya están tomando esa madurez como alternativas a las monedas fiduciarias, y en muchos casos ya empiezan a ser más monedas que criptoactivos. ¿Cómo ha cambiado la cosa en estos 2 años y Fíjate, medio, verdad? fíjate. De más o menos echar pestes todo el mundo a ya apoyarlas. Es Bueno, increíble. claro, esto es cuando suben y cuando bajan, ¿eh? Tú lo sabes Ah, sí, perfectamente. sí, sí, desde luego. Cuando, Sí. la gente siempre ha estado a favor de las criptomonedas ahora porque están disparándose todos los Claro, días, y efectivamente. hace un año decían que cómo es que te atrevías a hablar de esto, que Claro, estabas haciendo perder dinero a los jubilados. efectivamente. ¿Inversión o trading? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que cuando hacemos un portafolio tenemos un perfil a largo plazo, que es dependiendo de nuestro horizonte de ahorro y nuestra posición en cuanto a lo que queremos conseguir con eso de ahorro a medio y largo plazo. Y luego siempre está una parte más divertida y por supuesto más intensa, que es el trading, y mucha gente que lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que no están en contra una de la otra, y que obviamente pues yo me considero más un inversor, pero no puedo negar que hay personas que tienen una capacidad de monitorizar oportunidades de generar dinero en días en los que parece que no pasa nada, muy interesantes, ¿no? Qué bueno. Algún día tenemos que hacer una conferencia contigo, un poco tipo la que hiciste en Lanzarote, como un poco el papel que un gestor realiza dentro de un fondo de inversión manejando mucho dinero, porque yo creo que a la gente le encantaría ver un poquito, pues, qué es
¿Qué es lo que se utiliza? ¿Cuál es el análisis fundamental que veis? ¿Cuál es el aspecto técnico en las cartas que utilizáis y que, digamos, son las grandes herramientas que se usan desde hace muchísimos años en el análisis técnico? Y seguro que eso a la gente le va a encantar. Y ya sin más, pues pasamos con Daniel, visión del mercado para 2021. Ujú. Yo creo que si nosotros nos retrotraemos al año 2020, el año 2020 fue un año especialmente inusual por lo siguiente. Tuvimos una de las correcciones más abruptas, más rápidas y más coordinadas de la historia, y una de las recuperaciones bursátiles y de los mercados más rápidas de la historia. ¿Eso qué es lo que nos demuestra? Bueno, pues lo primero que nos demuestra es lo que se ha venido generando desde en los últimos 10 años en particular, que es que la represión financiera, la actividad de los bancos centrales constantemente inyectando liquidez y bajando los tipos de interés, no solamente en periodo de crisis, sino en periodo de bonanza, ha generado una exposición a riesgo coordinada, muy, concentrada y además muy centrada en los grandes activos, sean los bonos soberanos o los índices bursátiles vía ETFs y gestión pasiva. El aumento de la gestión pasiva, el aumento de la exposición a productos que solamente se benefician de que el mercado vaya al alza, nos muestra el nivel de riesgo y de complacencia al que nos ha llevado esa política monetaria que yo comentaba en uno de mis libros, en La Gran Trampa, Escape from the Central Bank Trap. En ese libro explicaba cómo la bajada constante de tipos de interés y el aumento de la liquidez nos lleva a pensar que hay mucho menos riesgo del que tomamos en realidad y que ese riesgo es fácilmente mitigable por la acción de los bancos centrales. De ahí 2020 como un año en el que hemos visto esa realidad, ¿no? Esa realidad empieza el año 2020 con un nivel de complacencia relativamente alto, después de un año 2019 bueno para los activos de riesgo, y rápidamente llega lo que se llama un cisne negro. La pandemia en realidad no era un cisne negro, sino más bien un evento conocido que el mercado decide ignorar. Recordad que el S&P 500 alcanza máximos históricos del momento en medio de todas las noticias sobre la pandemia en China, ¿verdad? El año 2021 no es muy diferente en ese sentido. Empezamos el año 2021 con el nivel de complacencia más alto de los últimos 20 años, según el índice de Morgan Stanley de exposición cíclica. Las bolsas aparecen caras tras un aumento en el año 2020 que no se correspondía con el crecimiento ni de los beneficios empresariales ni de los márgenes, y todo esto está soportado ¿por qué? Por la evidencia de que el activo aparentemente más seguro, que es el bono soberano, es el más caro de todos, ¿no? Estamos viendo cómo países de la eurozona que tienen una posición fiscal francamente difícil y con unos niveles de solvencia muy pobres se están financiando a tipos reales negativos. Eso es represión financiera. Represión financiera es la actividad de los bancos centrales que lleva a que el inversor más cauteloso, el ahorrador más cauteloso, tenga que tomar cada vez más riesgo para conseguir una rentabilidad menor. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ser conscientes de que esa actividad no solamente no va a cambiar, sino que incluso en un entorno como el que estamos viviendo ahora, en el que van subiendo las primas de riesgo lentamente porque aumenta la inflación, los bancos centrales van a seguir recomprando activos ante la evidencia de que si dejasen de hacerlo, los estados, estos que comentábamos antes, con un nivel de solvencia muy pobre, pero a la vez que se están financiando a tipos negativos, no habría demanda en el mercado secundario para sus emisiones de bonos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Pues nos dice que tenemos que, si queremos preservar el
poder adquisitivo de nuestros ahorros, sabiendo que si los pones en un mercado monetario te van a dar una rentabilidad negativa, pues lo que nos dice es que tenemos que tomar más riesgo. Y cuando nos dice que tenemos que tomar más riesgo y el mercado está empíricamente caro con unos múltiplos que se han expandido no solamente en el año 2020, sino en el 2019 y en el 2018, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues había una canción fantástica de los Beach Boys que decía Catch a wave and you feel on top of the world. Coge una ola y te sientes en lo alto del mundo, ¿no? La cúspide. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no estar ni en la parte baja de la ola, que te aburres, que te mueres, ¿vale? Ni en la parte alta de la ola, la parte más expuesta al ciclo, porque es donde cuando viene una corrección no te protege ni lo que consideras value o lo que consideras que tiene cualidades razonablemente pues, conservadoras, ni la parte más cíclica. Entonces, esa es lo difícil y lo complicado que genera un mercado como este. Para mí, lo que nos dice este mercado también es que las expectativas de crecimiento, las expectativas de inflación y las expectativas de beneficios empresariales no concuerdan con las expectativas de inyección monetaria de los bancos centrales. Es decir, ahora mismo el mercado está jugando a una cosa y la contraria. Uno, a que la economía se recupera muy rápidamente y que los beneficios empresariales van a alcanzar los niveles prepandemia en este año 2021, mientras la inflación repunta pero no se dispara, y a la vez está jugando a que los bancos centrales van a seguir inyectando trillones de liquidez y bajando los tipos de interés. Está jugando a una cosa y a la contraria, y eso es peligroso. Eso es peligroso cuando estás en las dos partes, en mi opinión, el nivel de riesgo. Es decir, en la parte más aparentemente segura, es decir, los bonos soberanos. ¿Por qué? Porque son tan caros que cualquier fluctuación en las expectativas de inflación o en las expectativas de crecimiento puede generar un movimiento muy rápido que hunda la poca rentabilidad que le sacas a ese activo, que se la tienes que sacar vía precio, porque vía rentabilidad no se la puedes sacar porque tienen rentabilidad real negativa o nominal, como pasa en muchos países de Europa. Y también en la parte más cíclica, es decir, en la parte más expuesta a que las cosas mejoren, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay toda una paleta de elementos que nos permiten preservar el valor adquisitivo de nuestros ahorros mientras no caemos en el error de pensar que esta salida de la crisis va a ser en V. Yo creo que ya después de tanto tiempo, los que dijimos esto no va a ocurrir, que nos dijeron cenizo de todo, bueno, yo creo que ya es bien evidente que la recuperación no va a ser en V, y que además la recuperación de los países que han salido más rápidamente mantiene unas perspectivas muy pobres de recuperación del empleo y de recuperación de la productividad, que es clave para que aumenten los salarios reales. Si no aumenta la productividad, no aumentan los salarios reales y por lo tanto el poder adquisitivo de los ciudadanos tampoco. La gran falacia para mí de este año 2021 está basada en el siguiente comentario que escucharéis con cierta frecuencia, que es que existe una gran bolsa de ahorro creada en el año 2020 que se va a desatar en consumo en el año 2021 y por lo tanto tienes que estar expuesto a las empresas que han caído mucho en el año 2020 y que se beneficiarían de esa recuperación en V. Si miramos la crisis del 93, del 2001, de 2008, esa idea de que el ahorro se destapa en una enorme bola de consumo no se genera por tres razones. La primera es porque el número de personas que se han
recuperado del desempleo generado en el año 2020 es muy pequeño. Es decir, estamos en una recuperación en K. Hay sectores que se recuperan muy rápido, ya lo habéis visto, en el año 2020 ha habido sectores que no han visto ninguna pérdida de beneficios ni de márgenes, ¿de acuerdo? Y hay otros que siguen cayendo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los que están en la parte baja de la K son los que incorporan la mayor parte del empleo y la mayor parte de lo que nosotros vemos en los indicadores agregados dentro del Producto Interior Bruto. La inversión financiera directa, el consumo industrial y el consumo de las familias, ¿verdad? Entonces, es lo mejor ante un 2021 en el que ya no deberíamos caer por cuarta vez en la falacia de la recuperación en V, es salir de aquellos sectores que, gracias al empuje del final del 2020, cuarto trimestre, ante las expectativas muy optimistas y principio de 2021, muchos sectores te han dado la oportunidad de salirte de ellos, te han dado la oportunidad de reorientar las carteras. Has visto cómo se ha recuperado en gran medida muchos de los sectores de renta de posición. Los sectores de renta de posición siempre pierden ante una recuperación en K, que es la más probable, y lo que nos enfrentamos es a una recuperación pues que no es distinta a las que se han dado en las últimas 5 décadas. En las últimas 5 décadas hay un elemento que es común denominador en todas las recuperaciones, que es: uno, se sale muchísimo más endeudado de las crisis; dos, se sale con mucho menor crecimiento de la productividad, ojo, clave para los salarios reales; tres, se sale con una recuperación del empleo mucho más lenta que en la crisis anterior. Entonces, teniendo en cuenta eso, todo lo que tiene que ver con consumo marginal, todo lo que tiene que ver con renta de posición, todo lo que tiene que ver con grandes conglomerados expuestos al ciclo y todo lo que tiene que ver con monedas de países emergentes que necesitan de un dólar débil para sobrevivir, es la parte demasiado alta de la cúspide de esa ola en la que llevas más riesgo ante una caída. ¿Qué es lo que se nos ha dicho en el año 2020? Se nos ha dicho que hay que estar negativo con el dólar, positivo con Europa, positivo con mercados emergentes. ¿Qué novedad tiene esta idea repetida una y otra vez por parte del consenso de analistas de los bancos de inversión con respecto al 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 o 2014? Nada. Siempre dicen lo mismo: que el dólar se va a debilitar, que Europa es el año de Europa, Europa está muy barata, Europa es lo mejor después del pan de molde y que los mercados emergentes tienen mucho crecimiento y muchos beneficios y lo van a hacer muy bien. Bien, la evidencia nos demuestra que la exposición a Europa genera muchísimo más riesgo que rentabilidad en términos reales una vez descontamos dividendos y una vez tomamos en cuenta la exposición al riesgo que tomamos. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que parecen ópticamente baratas, pero que en realidad lo que son trampas de valor. Los que somos inversores entendemos lo que es una trampa de valor, que es una empresa que parece ópticamente barata porque los múltiplos parecen relativamente poco exigentes y lo que hace es generar peor rentabilidad y mayor decepción con los resultados. ¿Por qué? Porque son máquinas de destrucción de valor. Muchos conglomerados industriales europeos, de estos dinosaurios que se mantienen de hace muchas décadas, son ese ejemplo de trampa de valor que no te protege cuando el mercado se corrige y que no te ayuda cuando el mercado avanza. Cuando yo estaba en Citadel le llamábamos calorías vacías. Es algo que te consume beta en la cartera y sin embargo no te genera rentabilidad por encima de los índices o de la inflación. Entonces, las grandes tendencias que nosotros identificamos a medio plazo se mantienen. La primera, más importante, es la tecnología. Siempre nos dicen que la tecnología está cara, y la evidencia, como se ha demostrado los resultados empresariales en Estados Unidos, es que la tecnología no solamente
ha demostrado generar mayores márgenes y mayores ventas y mejor exposición a fundamentales que aquellos sectores que nos decían que estaban muy baratos, sino que además estamos viendo ahora, mientras estamos charlando juntos, la importancia de la tecnología para todo. Por lo tanto, tecnología sigue siendo un elemento esencial a tener en la cartera. Todo lo que tiene que ver con longevidad y aumento de la clase media. Estamos en esta recuperación en K viviendo una cosa espectacular, que es que mientras estamos hablando en este ratito que estamos charlando juntos, aproximadamente 10.000 personas en los países emergentes van a entrar en la clase media. Eso significa personas que tienen mayor consumo de bienes y servicios de alto valor añadido, que tienen más interés en cultura, en gastronomía, en todo aquello que nos genera un bienestar adicional a la supervivencia. Y por otro lado tenemos el de la longevidad. Los países desarrollados estamos viviendo un proceso en el que cada vez vivimos más tiempo y además las sociedades tienen un nivel de longevidad mayor. A mí no me gusta hablar de envejecimiento, pero entre otras cosas porque me voy acercando a la zona de las personas que están en la parte de la jubilación, pero lo más importante es que nos encontramos con la evidencia de que en países como en zonas como la zona euro, aproximadamente el 20% de la población tendrá más de 65 años dentro de poco. ¿Eso qué nos dice? Que el consumo es diferente, que las recuperaciones son diferentes, que las crisis son diferentes. Y por lo tanto, la paleta de oportunidades de inversión ante la tecnología y la demografía son muy importantes. Pero hay una tercera pata. El avance absolutamente incuestionable y del que podemos sacar un enorme provecho de todo lo que tiene que ver con inversión sostenible. Fijaos que muchos de esos sectores de trampa de valor que os comentaba antes son precisamente sectores que son los grandes perdedores del avance exponencial e inexorable de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente. Y esto es clave para entender valoraciones, porque te parece que está barato algo que en realidad no está barato, está muy caro porque una gran parte de sus activos no van a tener ningún valor dentro de 20 o dentro de 10 años, ¿no? Entonces es importante adecuar las carteras a esos tres factores. ¿Por qué? Porque nuestra propia evidencia diaria nos muestra que esos sectores y esos factores no solamente no han cambiado, no han perdido preponderancia, sino que durante la pandemia se han acelerado. Durante este periodo de corto plazo en el que vamos a tener una oportunidad de jugar esa parte de la cresta de la ola más peligrosa, que es la que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque está repuntando la inflación por el efecto base del año 2020 y por el efecto monetario de destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. En ese entorno, esto te permite sacar un poco de rentabilidad, reestructurar las carteras y prepararnos para la segunda parte, en mi opinión, del año 2021, que será la parte en la que se pierde ese impulso procíclico en el que ahora mismo y desde noviembre más o menos los mercados llevan apostando de manera muy evidente. Por lo tanto, en mi opinión, nos enfrentamos a un 2021 que tiene dos fases. La primera es la esperanza, que es la que estamos viviendo ahora. Cuando una empresa presenta malos resultados o resultados pobres, la gran mayoría del consenso de analistas nos dice no, esto no es lo que nosotros debemos estar mirando ahora mismo. Tienes que pensar que el año que viene o dentro de unos meses los beneficios van a crecer un 30 o un 40%. ¿De acuerdo? Bien, pasamos primero de la esperanza y del exceso de optimismo, máxima complacencia, a realismo. Y yo creo que nos vamos a un entorno en el año 2021 de realismo en el que dentro de una política monetaria que seguirá siendo claramente expansiva, tenemos que ser conscientes de esas dos partes de alto riesgo.
parte de mayor riesgo, en mi opinión, que está en los bonos soberanos muy caros y además en los que pierdes dinero muy rápidamente con una fluctuación muy pequeña de factores de riesgo, y recordar la parte más cíclica para aprovecharlo, sobre todo que estamos hablando en un evento de trading. Se puede hacer trading y trading muy interesante en la parte más cíclica a corto plazo, pero mucho cuidado con caer en la trampa de valor de pensar que eso es una tendencia a largo plazo. Y como evento de trading también nos encontramos con factores muy interesantes, ¿no? Yo creo que me decían el otro día que es muy importante invertir en fundamentales, no hay nada más fundamental que la política monetaria. Y como traders os encontraréis que cuando el crecimiento de la masa monetaria empiece a converger con el crecimiento del Producto Interior Bruto nominal, que será, en mi opinión, en la segunda parte del año, en ese entorno es cuando la volatilidad, que es lo que estáis buscando todos los que hacéis trading y es la manera en la que gana dinero una persona que no está buscando tendencias exactas a medio plazo, pues ahí es donde yo creo que va a haber estupendas oportunidades, porque aumentará la volatilidad y aumentará la volatilidad de manera que se reconduzca el mercado hacia esa tendencia que es de más largo plazo, que es la de un crecimiento pobre, endeudado y con una inflación que se queda por debajo de las expectativas de los gobiernos, pero ojo, por encima de la percepción de un coste de la vida bajo para los ciudadanos. Y ese clash entre la inflación según los gobiernos y las entes internacionales y la percepción de aumento de precios, sobre todo de las capas más bajas y medias, esa genera ese entorno de menor crecimiento del consumo con respecto a esa enorme expectativa optimista que ahora mismo nos están contando constantemente, ¿verdad? Que nos están contando porque es lo que nos cuentan todos los principios de año, no por otra cosa. Por lo tanto, va a ser un año muy interesante. Por supuesto, iremos monitorizando estas tendencias para ver si hay algo que cambia, porque claro, no hay nada más real que los fundamentales están cambiando constantemente y que puede haber cambios realmente interesantes en esas expectativas. Pero de momento, en nuestra opinión, tener una cartera con esa combinación de exposición a la parte menos agresiva del ciclo y a criptomonedas, también oro y plata, y exposición al dólar, nos permite navegar los periodos de corrección que llegarán, pero nuestro objetivo es estar invertidos todo el tiempo y seguir invirtiendo. Nosotros no entramos y salimos, no decidimos máximos de mercado, ni nos salimos al 100% para buscar cuál es digamos, el fondo donde rebota. Nuestro objetivo es invertir siempre un poco más en cada momento y estar 100% invertidos. Por lo tanto, esa es nuestra estrategia para este año. Muchísimas gracias a todos y siempre un gusto participar en un evento como este. Gracias por ver este vídeo. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad. Muchas gracias.